Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Para nosotros, y coincidentemente ella Sara testiga, yo ni siquiera le pregunté qué ibas a predicar, porque sí que trae palabra del Señor. Normalmente siempre es como que ¿qué vas a predicar? Pero iba a hablar de un tema muy importante, hermanos. Yo quiero que usted escuche lo que va a predicar hoy. No se me distraiga, deje el teléfono a un lado, porque lo que vamos a aprender es algo muy importante dentro de la iglesia. Escuche lo que voy a decir. Gloria a Dios que estás con nosotros. Amén. Va a ser de bendición, siempre te libre. Como que están serios, de repente los hermanos los ven serios y como que, pero es porque tienen dudas o porque de pronto no tienen palabras. No te espantes, son muy buenos hermanos. Bienvenida, Cris. Bueno, hermanos, pues es un privilegio estar aquí. Es un honor ser portadora de la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, ponemos en tus manos esta palabra. Pedimos nuevamente la asistencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Sé tú, Espíritu Santo, el que habla a través de mi boca. Sé tú, Espíritu Santo, el que ministre. Sé tú, Espíritu Santo, el que restaure. Sé tú, Espíritu Santo, el que sane. Porque la verdad nos hará libres, Señor, y eso es lo que queremos en este momento. Tu libertad, tu plenitud, tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título de este sermón es Se buscan restauradores. ¿Cuál es el título? Se buscan restauradores. ¿Otra vez? Se buscan restauradores. Se buscan restauradores. ¿Pero qué es un restaurador? Un restaurador es alguien que se dedica a que las cosas que alguien desechó puedan volver a tener una utilidad. Es decir, se me descompuso mi televisión. Voy con alguien que sepa restaurarla porque la quiero volver a usar. Pero hay veces que se tienen que tomar decisiones en donde dices ya no tiene remedio. Le recomiendo que se compre una televisión nueva. Eso es en la vida secular. En la vida espiritual también nosotros sufrimos algunas caídas, algunas situaciones en donde necesitamos ser restaurados. Pero la palabra de Dios también nos llama a ser restauradores. Y eso es lo que vamos a ver. Pues les invito a que vayan a sus Biblias al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas. Vamos al capítulo 6. Versículo 1. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a tener esta solemnidad ante
la preciosísima palabra del Señor. Yo voy a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 en la versión, la nueva versión de las Américas, de la Biblia de las Américas. Y dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor, y vamos a empezar. Resulta que el libro de Gálatas es un libro bien especial. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Alguien de ustedes se ha fijado de un siervo del Señor que esté completamente enojado, pero completamente enojado? ¿Quién de ustedes ha visto a alguien que esté completamente enojado? Es un siervo del Señor. ¿Alguien ha detectado a alguien que se enoja como siervo del Señor? Levante su mano. ¿Quién se ha detectado a alguien que se enoja que es siervo del Señor? ¿Quién dice? Sí, yo sí he visto a alguien que es siervo del Señor y se enoja, pero se enoja. ¿Nadie? ¿En serio? Gloria a Dios. Déjenme decirles que el apóstol Pablo era una persona con un carácter tremendo. Tenía un carácter súper enojón. Pero Dios fue transformando su corazón. Y en esta parte que estamos viendo del libro de Gálatas, Pablo está en su máximo nivel de ira. En su máximo nivel de ira. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo está muy enojado. Pablo se está enfrentando a una situación en donde él está predicando la palabra, en donde ya hizo un viaje misionero, 2 viajes misioneros, y llega al área de Galacia. El área de Galacia no es un pueblo. El área de Galacia es como si aquí fuera un municipio. Está conformado por varios pueblos. Y resulta que él ya había ido a predicar la palabra del Señor y que se estaba convirtiendo en gente que no era judía. Y como se estaba convirtiendo en gente que no era judía, que le decían gentiles, si nosotros vemos la mentalidad judía de la cual venía el apóstol Pablo, los judíos, nosotros, si fuéramos judíos y llegara alguien a esta asamblea, le diríamos un gentil, pero un gentil es un impuro para una persona judía radical. Es una persona impura. Entonces, Pablo se dio cuenta que Jesucristo también vino a dar su vida, no nada más por los judíos, sino también por los impuros. Por mí, por ti. ¿Por qué vino también Jesucristo a dar su vida? Por los impuros. Nosotros pasamos a ser adopción. Somos adoptados. No somos judíos de sangre. Pasa que en esta carta, que es la carta en donde el apóstol Pablo está más enojado, es porque llegaron falsos maestros a decir: Pablo no es apóstol de Jesucristo, porque Pablo no estuvo cuando estuvieron todos los apóstoles o los discípulos con Jesucristo, no estuvo 3 años y medio con él. Y eso sí fue cierto. No lo veo cara a cara para una enseñanza, eso sí fue cierto. Al contrario, Pablo perseguía a los cristianos y ese es el apóstol Pablo. Y en esa ocasión vinieron esos falsos profetas a decir: no crean en Pablo. Pablo les estaba diciendo cosas que no son. Si ustedes realmente quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse, tienen que no comer carne de cochino. Resulta que estaban prohibidos muchos alimentos, y los que venían a desprestigiar a Pablo decían: no le hagan caso a ustedes. Ustedes, para empezar, tienen que hacer esto y esto para ser cristianos. Nada de eso, hermanos. Estaban engañando a la congregación.
exhortación, poniéndoles cargas que ni ellos mismos podían llevar. Eso es en donde estamos parados. Resulta que esta carta de Pablo en Gálatas se puede dividir en 4 secciones. Estamos en la última sección, en la cuarta, porque el capítulo 6 resulta que es el último capítulo. El que no me crea, dele de vuelta a su página y dígame si existe el capítulo 7 de Gálatas. A ver qué no hace. Hermanos, todo lo que se les venga a decir en esta plataforma, compruébenlo. También nosotros nos podemos equivocar. Somos seres humanos. Entonces, estamos en la última parte y es una parte de defensa de la doctrina por la justificación de la fe. Hay advertencias, hay instrucciones y hay exhortaciones. ¿Por qué? Pues por los falsos maestros. Porque los falsos maestros también decían, es que si vamos a suponerlo, vamos a hacerlo contemporáneo. Si te vas de rodillas a la villa, tus pecados te serán perdonados. ¿En serio? Entonces, esa libertad que Cristo nos dio se vuelve en un libertinaje. Y Pablo detectó que se estaban volviendo libertinos en Gálatas. Cuando ellos ya eran salvos, cuando ellos ya decían, miren a los Gálatas, gloria a Dios, son unos buenos cristianos. Ahora estaban retrocediendo. Y llega Pablo, pero llega Pablo bien enojado. Y dice, yo sí tengo cartas credenciales. Yo soy apóstol de Jesucristo. Porque Él me habló personalmente, e incluso estuve ciego, y Dios me habló personalmente a mí para que yo fuera su apóstol. Fariseo de fariseos. Si alguien sabe de la ley, soy yo. Porque yo fui instruido con el mejor de los maestros, Gamaliel. O sea que Pablo no era cualquier persona. Había sido instruido en la mejor escuela. Y ningún fariseo iba a venir a desprestigiarlo, y mucho menos a hacer estorbo del evangelio que ya se había predicado con los Gálatas. Después de eso, que es la introducción, vemos entonces en Gálatas, capítulo 5, vayan por favor conmigo al capítulo 5, versículos del 13 al 15. Digan amén los que ya estén allí. Amén. Fíjense bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué Pablo está diciéndole a los hermanos? Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Pues entonces vamos al capítulo 5, versículo 13, y dice... Versículo 13, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a servir? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti. Amarás a tu prójimo como a ti. Versículo 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Hermanos, por muy dura que sea la palabra, si lo hacemos, nos criticamos, nos juzgamos, no estamos de acuerdo con la hermana o con el hermano, y empieza a haber contiendas. Si esas contiendas no son puestas en un acto por amor al prójimo, nos vamos a consumir los unos con los otros y puede haber división en la iglesia. Y eso era lo que venía Pablo a restaurar con los Gálatas. Ellos ya tenían esas discordias, ellos ya tenían ciertas divisiones. ¿Quiénes empezaron? Aquellas personas que iban a judaizar, que decían, no, si tú quieres ser cristiano, no puedes comer carne de cochino. Si quieres ser cristiano, no puedes comer pescado con escamas, está prohibido.
Si tú quieres ser cristiano, tienes que ir al templo y lavarte 10 veces y luego tienes que darle 2 vueltas a la manzana, regresas al templo y te das otras 5 vueltas y luego vas y tocas una campana. A veces así estamos en las iglesias. Cosas que no vienen en la palabra del Señor, queremos imponer. Y eso trae desviación hacia el camino perfecto. Eso trae división, porque mucha gente va a decir, eso no viene en la Biblia. Yo ya no voy a ir ahí. ¿En serio? Y si usted determina eso, si usted detecta que hay una iglesia que no se predica el Evangelio, huya. Huya. Entonces estamos viendo aquí que hay un problema. El problema de Gálatas capítulo 1 es cómo tratar a los cristianos pecadores que fueron cachados en pecado dentro de la comunidad. A ver, pregunta para ustedes. Yo ya me hice esa pregunta, ¿cómo se debería de tratar a una persona que nos agarran con las manos en la masa? Pónganle el pecado que ustedes gusten: infidelidad, robo, mentira, difamación, asesinato. Eso es pecado, Chisme también entra. Pero es que el chisme es un pecado blanco. Aquí no hay pecados blancos. El pecado es pecado. ¿Cómo deberíamos de tratar a un hermano que nosotros, desafortunadamente, yo iba pasando así, la, gloria al Señor, aleluya, y en eso volteó y la hermana y su marido está por allá? ¿Qué tengo que hacer? Créanme que son cosas bien delicadas y que pasan. Yo hubiese querido que me lo hubieran dicho hace muchos años que estoy en el cristianismo, para evitar chismes, para evitar que la gente se vaya de la iglesia herida, para evitar traumas. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Me quedo callada? Porque la hermana yo la conozco. A lo mejor andaba con uno que no era su esposo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, primeramente vamos a ver que este texto, ¿a quién le habla? A los hermanos cristianos. No le habla a los que están allá afuera que no conocen de Dios. Nos habla a nosotros. Punto número 1, porque dice hermanos. ¿Sí o no dice hermanos en Gálatas 6:1? ¿Dice hermanos? En hermanos. Entonces nos habla a nosotros. Si alguien es sorprendido, ¿qué quiere decir? Que como cristianos, ¿qué creen? Cuando nosotros queremos aparentar ser cristianos, yo aquí estoy muy aleluya, 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 pero en mi trabajo, pero en la escuela, ando allí, que quién sabe qué, bla, bla, bien mal hablada. Y aquí vengo a dar cara de qué, de santa cachucha será. De veras, a veces nos queremos pasar de listos. ¿Y saben qué? Que del Señor nadie se burla. Aguas. Porque así andamos. ¿Y saben cómo nos volvemos? Porque dice la palabra sorprendidos, nos volvemos hipócritas, sepulcros blanqueados. Que decimos, ay, mira la vecina, allá anda de chismosa. Ajá, ¿y yo cómo ando? ¿Y yo cómo ando? Entonces me vuelvo bien hipócrita. Acuérdense de algo, hermanos, cuando usted se vuelve cristiano, cuando ustedes jovencitas están en el cristianismo y están en la escuela y estamos en el trabajo, todos los ojos nos van a voltear a ver. Mira, el hermanito, el aleluyo, la aleluyita. ¿No que muy aleluya? Ya llegó alguien y la desgreñó y ella no se dejó y órale, y se agarraron las dos. ¿No que va a poner la otra mejilla? ¿Sí o no? O la mamá o el papá. Ay, que dice que va a la iglesia y míralo cómo anda.
Y a veces, ¿qué creen? Que nos cachan en la movida y todavía somos tan hipócritas que decimos, no, yo no fui. Yo estaba allá en mi casa. Yo vi al hermano y dije, ay, pobre hermano, le voy a dar una cita bíblica. Ahí están. No, es que mi esposo le dije que me esperara allá, pero porque pues, yo no veía al hermano acá, le di una cita bíblica y fue lo único que hice. Cuando hay testigos de que no le dio una cita bíblica, hermanos, y nos volvemos hipócritas. Y ahí hay un problema tremendo. Cuando la hipocresía llega a mi vida, tengo que de verdad preguntarme si yo quiero realmente seguir a Jesucristo. Porque hay veces que aunque nos digan una y otra vez eso está mal, lo volvemos a hacer. El Espíritu Santo no quiere tocarnos, pero no se lo permitimos. Y no hay un cambio. Por eso, hermanos, no es... Mucha gente nos dice, los cristianos son unos hipócritas. Pero no es porque el evangelio sea un evangelio falso, es porque nosotros estamos haciendo que el nombre de Jesús sea menospreciado. Y aguas, porque por mi mal comportamiento van a juzgar a todos los cristianos. Yo no quiero ser cristiano para andar como... Yo voy a enseñar para acá. Para andar como de la batería. No sé quién sea de la batería. sin hacer adoraciones de nada. Pero para andar como el de la batería, ¿para qué? ¿Sí o no escuchamos esos comentarios? Porque a veces el testimonio que estamos dando no es el de un cristiano, aunque nos decimos ser cristianos. No es el de un cristiano. En serio, tenemos que hacer un acto de conciencia y ver cómo nos estamos comportando. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pecando, va a llegar un día en que vamos a ser sorprendidos en el acto y va a llegar un momento en que alguien nos va a tener que reprender y no nos va a gustar. A nadie le gusta que lo reprendan. Así sea un bebé, también se pone ahí sus moños. Así sea un bebé, a nadie nos gusta que nos reprendan. Entonces, ustedes que son espirituales, levante su mano, ¿quién cree que es espiritual? Ahorita nos vamos a ir de espaldas para ver cuáles son los requisitos para ser espirituales. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿A quién? A la mujer pecadora, a esa que le dio según la cita bíblica al otro. Restáurala. ¿Cómo la voy a restaurar? También viene en la Biblia. ¿Quién debe de restaurar? El espiritual. ¿Cómo? Ahorita vamos para allá. En un espíritu de mansedumbre. Esa es parte de la respuesta. Pero también tenemos que saber qué es un espíritu de mansedumbre. Ay, Señor, no sé qué sea tener un espíritu de mansedumbre. Me suena que sea como manso, pero realmente, ¿qué es eso de espíritu de mansedumbre? ¿Qué es? ¿Ya se dieron cuenta que no hemos salido de un versículo? Versículo 1 y todo lo que ya llevamos. ¡Qué contenido! ¡Qué riqueza! ¡Qué preciosa es la palabra del Señor! Entonces, restáuralo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Es decir, ¿cómo vas a restaurar al hermano? Como tú quieras ser restaurado, como tú quieras ser tratado. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Que te exhiban en frente de toda la congregación? ¿Y que te pongan hasta testigos, pero que sean testigos que le aumenten? Pues dicen, sí, yo pequé, pero ese hermano está diciendo cosas, ya, eso no es cierto. ¿Así quiero? Porque, ¿saben qué? De ahí depende nuestro futuro espiritual. Si yo cacho que alguien está levantando falsos en contra mía, me exhiben y me corren de la iglesia, y yo sé que sí, yo tuve parte, pero no fue así, ¿qué va a pasar conmigo?
¿Me voy a ir con odio, con rencor? ¿Qué va a hacer mis hermanos? ¿Me van a dejar de hablar? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Cómo quieres que a ti te traten? Así trata al hermano. Así trátalo. No sea que tú también seas tentado. Yo no estoy señalando a la hermana que le dio una cita bíblica a la otra persona. A lo mejor yo también le voy a dar una cita bíblica a otra persona. Yo también puedo caer. Porque el que esté libre de pecado, ¿qué dice la palabra? Así es. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Cuántos han visto unos letreros que dicen a la persona que sea sorprendida tirando basura? ¿Qué pasa? Será sancionada o será remitida a las autoridades. La persona que sea sorprendida talando árboles, ¿qué le pasa? ¿Cuántos años de prisión son por talar árboles? Aquí en Puebla es menos, son creo que de 2 a 5. Hay una multa. El que sea sorprendido, y así empieza Gálatas, hermanos, si alguien es sorprendido, dice, llévenlo con las autoridades, así dice Gálatas. ¿Qué dice? Restáurenlo. Pero en el mundo sí se necesitan estas leyes. El que sea sorprendido tirando basura, el que sea sorprendido asesinando a alguien, el que sea sorprendido secuestrando, el que sea sorprendido asesinando, tiene que ser remitido a las autoridades y pagar por su culpa. ¿Y en el cristianismo qué está pasando? Pues en el cristianismo se puede caer en una disciplina mal administrada. ¿Quién tendría que hacer esa disciplina? ¿Quién tendría que administrarla? Los líderes, generalmente. Generalmente. Porque, fíjense bien, si alguien va a hablar de expulsión, antes de hablar de expulsión de alguien, tiene que hablar de amor, misericordia y justicia. Amor, misericordia y justicia, porque así lo hizo Jesucristo. Si no hablaron de amor, misericordia y justicia, ese juicio fue injusto. Y probablemente esa persona tuvo un castigo exagerado. Pero también vámonos del otro lado de la moneda. Hay iglesias donde son demasiado blandos. Oiga, no sé, hermano, hermana, o pastor, o líder. Fíjese que yo presencié esta situación. Y pues uno va con el trauma. Tú vas bien traumado. Y él va, sí, déjamelo checo. ¿Y qué pasó? Nada. No se enfrenta a la persona, no se le manda a llamar. A ver qué pasó aquí. ¿Tienes testigos? Nada. Eso también hace que la iglesia se divida. Eso también causa heridas. Porque dicen, oye, pues si allí el hermano ese, esto y el otro y aquello, y este pobre que viene todos los domingos a barrer la iglesia, le dijeron hasta de lo que se iba a morir. ¿Sí o no? Ahora, si son demasiado duros, ya lo vimos, le ponen un castigo que no se merecía. La gente, si no aguanta el castigo, ¿qué creen que va a pasar con esa persona? Se va a ir. ¿Hubo restauración? Cuando somos blandos, ¿hay restauración? Pero a veces pasa el síndrome del chapulín. Pues es cuando un pecador va raramente al arrepentimiento y dice, pues sí hice mal y lo mandan llamar y eso. Pero ¿qué creen? Se echa mantequilla o se unta de manteca y se le resbala. Y mejor se va a otra iglesia.
¿Habrá restauración? Pero allí no es porque se ejerció una mala administración, allí es porque la persona no quiere ser restaurada. Hay que distinguir. Esa persona no quiere ser restaurada. Se le ha tratado diferentes pastores, líderes. La muestra está en que no está en paz en una sola iglesia. ¡Wow! No está tan sencillo, ¿verdad? La situación de la restauración. Bueno, hay algunos que por ahí verán a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, lo estaba viendo ayer, han destruido familias completas porque ellos aplican esa regla bien estricto. Oye, es que tu hijo se droga, hasta los corren de su casa y no les pueden hablar. Aquí dice, es que la Biblia dice que no hay que hablarles, porque aplican 1 Corintios capítulo 5 versículo 11. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 11? Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Y luego dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Versículo 13, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes y la aplican. Qué chistosos. Pero no ponen la segunda parte. Espérame, hermano, o espérame, testigo de Jehová. Que no también en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 del 14 al 15 dice, si alguno no obedece lo que les decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Se avergüence. ¿Sí? No te juntas con él. ¿Para qué? Se avergüence. ¿Para qué? Reflexione. Mas no lo tengáis por enemigo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestándole como hermano. Qué diferencia, ¿no? Si ustedes saben de alguien que le falló al Señor, que además fue pastor, no es tu enemigo. Juez tampoco eres. Que Dios le bendiga. ¿Cómo? Pero sí, que hasta dejó a su esposa y sí, no, deja de eso, ni siquiera le pasa para los niños. Y esta ya va y le dice a la hermana que Dios le bendiga. Claro, no es mi enemigo. El Señor va a decidir si lo bendice o no, no yo. ¿Sí o no? O yo quién soy para dar órdenes. Yo soy una pulga y de las más feas. Hermanos, ¿cómo queremos ser tratados? Todos nos vamos a equivocar y nos hemos equivocado. ¿Por qué nos ponemos tan solemnes, tan serios con la gente que, como nosotros, somos pecadores? Palabra fuerte. Ay, Señor, ayúdame. Bueno, ahí les va. Sigue más, dice, aún hay más. ¿Qué creen, hermanos? Que a veces también muchos de nosotros venimos de la comodidad. Cuando nosotros pecamos, muchos venimos pues del catolicismo. Para los que estén viendo aquí, para las personas católicas, les amamos, queremos que vengan, que convivan con nosotros. No sé quién me esté viendo. Yo tengo muchos familiares que son muy católicos de hueso colorado, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de exponer nuestros pecados, pero no como se expone en el catolicismo. Yo voy con el padrecito y ya llego yo, ay, yo me confieso ante Dios mis pecados, por mi culpa, por mi grande culpa. Y ya yo bla 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 bla, y ahí el padre así casi está durmiendo. Así, 5 Ave Marías y 10 Padres Nuestros. ¿Creen que esa persona va a ser restaurada?
de sus pecados? Pues no, porque yo viví años así y seguí haciendo las mismas diabluras. Lo siento mucho, pero la verdad nos hará libres. Quien esté viendo aquí, gente católica, lo siento mucho, les amamos en Cristo. Eso no es ser restaurado, un pecador. Nosotros tuvimos un curso que lo dio un instituto bíblico Wesley. Existe una herramienta que se llama discipulado. Esa herramienta es maravillosa. ¿Qué creen que se hace? Se agarra una porción de la Biblia, generalmente es un salmo, y así como están ustedes, hacemos una ruedita y a ver, lee del versículo 1, ahora tú del versículo 2, del 3, del 4 y del 5. ¿Qué crees que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra? Y empezamos allí a deleitarnos en la palabra del Señor. Pero hay una parte en donde dice, ¿con qué estoy batallando? Y un maestro de nosotros nos dijo, en un discipulado tuve un alumno, y ese alumno me dijo, ¿sabe qué? Yo estoy batallando con algo porque no le hablo a mi cuñada, me peleé. ¿Ah, sí? ¿Cuántos días tienes de que te peleaste? 5. Pero diciendo los detalles ahí en el grupo, dice, bueno, pues yo espero que te reconcilies con tu cuñada. Entonces se llegó el día del discipulado, se conectan todos por Zoom y ya, pues vamos a leer esta Biblia, vamos a reflexionar. Y dice, a ver, espérenme tantito, merengano, ¿ya te reconciliaste con tu cuñada? No, lo que pasa es que no he tenido bla, 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 bla. Salte del grupo. No, pues, vete a reconciliar con tu cuñada. Por favor. Eso sí es restaurar, hermanos. Eso sí es restaurar, porque tenemos que dar cuentas. ¿Saben que es bien difícil que yo les pueda decir uno de mis batallas, de mis pecados? Porque me voy a exponer ante todos. Y entonces yo tengo que dar cuentas a todos. No es con un padrecito. En primer lugar, es con el Señor. Después con mis hermanos. Ayúdenme, hermanos, a orar por esta situación. No puedo dejar de hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a burlar de la persona? ¿O vamos a unirnos en ayuno y en oración? ¿Está pidiendo ayuda? ¿O no? ¿Y qué hacemos, hermanos, en la vida real? ¡Qué tremendo! Respuestas. Soluciones, dice el Señor Jesucristo. Ahí les van las soluciones. Punto número 1. Gálatas 6:1. ¿A quién está dirigido? Para la persona creyente que fue sorprendida, para la persona que sorprendió y para los cristianos espirituales. Son 3: para el sorprendido, para el que sorprende y para el cristiano espiritual. ¿Estamos preparados para restaurar a alguien? Yo creo que no. Ahora vamos a ver los requisitos. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, cuando alguien sorprende, no quiere decir que tú vayas a tratar con esa persona, porque probablemente no tengas la sabiduría. Y en ese momento te dé coraje y emitas juicio. Entonces, lo que tú determines con esa persona seguramente va a ser muy fuerte. Entonces, yo lo vi, yo doy parte a mis autoridades. Pero si yo soy persona espiritual, yo puedo entrar. Yo lo caché, yo la caché, soy persona espiritual, vamos a entrar. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales también están en Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu, hermanos, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Amor, paz, benignidad, paciencia. ¿Así ando? ¿O ando toda enojada, toda nerviosa? O me dicen por allí, te toca hacer la comida. ¿Yo por qué? Yo le decía ayer, a mí no me toca. ¿Soy espiritual? No. Un cristiano espiritual son los que andan en el espíritu.
espiritual. Los que a su carne le dicen no, la niegan. Ese es un cristiano espiritual. Pidamos que cuando nosotros, porque en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Pidamos que cuando nosotros, cualquiera que sea la falta, seamos reprendidos por un cristiano espiritual. Señor, dame a alguien espiritual, porque sé que es para mi bien, porque me va a restaurar. Hay un propósito en la restauración. Gálatas 5:16 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de su carne. Eso es un cristiano espiritual. No vayan allá. Escuchen Romanos 8:4, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es un cristiano espiritual. Los frutos del Espíritu, dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es un cristiano espiritual. Ahora, ¿cómo se debe de restaurar? Ya vimos quiénes son los implicados. Ya vimos cuáles son los requisitos del cristiano espiritual. Ahora, ¿cómo? Pues la palabra restaurar en el griego original se puede traducir también como hacer apto a una persona. También se puede traducir como perfeccionar. El Señor nos está perfeccionando cuando nos confronta con nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién se acuerda del rey David que pecó con una mujer? Llegó un profeta, él no lo vio con sus ojos, pero Dios se lo reveló y lo confrontó y fue restaurado. Por eso sus pecados le fueron, no tuvieron ninguna consecuencia. Sí, sus pecados le fueron perdonados, pero la consecuencia del pecado fue que se murió esa criaturita. El bebé de esa relación que hubo con una mujer casada falleció. Pero ¿quién fue el rey David? ¿No fue el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién fue el rey David? ¿No es la descendencia de donde viene Jesucristo? ¿Quién fue el rey David? ¿No fue el más grande entre los reyes de Israel? Hermano, hermana, usted tiene un propósito. Por eso Dios lo quiere restaurar. Dios no va a parar hasta no cumplir su propósito. Así se venga una persona a decirle que usted es de lo peor, Dios lo va a levantar. No haga caso a las mentiras del diablo. ¿Quién fue Pedro? ¿No Pedro negó a Jesucristo 3 veces? ¿Y no hasta maldijo? Dijo, maldito. No le hizo así, yo me aguanto. Pero él no se aguantó, él dijo las cosas. Para que dijeran, no, pues tú andabas con Jesucristo. No, yo ni lo conozco. Que tú, no, sí, tú andabas con Jesucristo, como que te me haces como. Y entonces suelta la maldición. Y Jesucristo, viendo que lo negó. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Qué acaso no fue Pedro el que estuvo con los 120 en Pentecostés y que habló con denuedo y que dijo, hermanos cristianos? Y empieza a descender el Espíritu Santo y Pedro revolucionó el cristianismo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para su vida. Dios le quiere restaurar. ¿Qué le impide llegar a la plenitud, a la perfección? Porque eso también significa la palabra en griego. Sé pleno, perfecciónense, sean santos como vuestro Padre es santo. ¿Qué nos impide, hermanos? El reconocer que somos pecadores, el no permitir la restauración. Hay un propósito para mi vida. ¿Usted conoce a alguien que ya no viene a la iglesia? ¿Porque lo hirieron? ¿O porque cometió un pecado? ¿Quién? Yo. ¿Quién yo? Tu hermana Cristina. No quiero saber nada. Hermano, solamente quiero que sepas que Dios te ama.
¿Qué será muy difícil hacer eso? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué no nos duelen las almas? Tenemos que ir por ellos. Tenemos que sentir un fuego en los pies y decir, vamos por aquellas personas que quieran ser restaurados. Vendrán, algunos no van a querer. Adelante. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si ese hermano que está llorando en su casa, deprimido, deprimida, necesita que lo conforte, que lo restaure? Yo, tú, usted, todos estamos llamados a ser restauradores, pero no todos estamos capacitados. Por eso la palabra del Señor en este día, hermanos, en amor, en justicia, como espirituales, como queramos que a nosotros nos traten, hay que traer esas almas con lazos de amor, como el Señor nos trajo a nosotros, con lazos de amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y tenemos un Dios tan maravilloso que en Gálatas, en el siguiente versículo del capítulo 6, en el versículo 2, fíjense cómo dice él, toda cierra con broche de oro, dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Llevar la carga los unos de los otros. Ay, ¿yo por qué a mí no me toca recoger las bancas? Ay, ¿yo por qué? Yo la semana pasada vine a hacer el aseo. Ay, ¿yo por qué? Lo traemos. Mucha gente no tiene el don del servicio, es un don también. Hermanos, hermana, ¿no puede orar por mí, por favor? Fíjese que bla, bla, bla. Ay, ¿yo por qué? Si yo también ando bien amolado espiritualmente. ¿O no? En serio, es que así es, hermanos. Apenas si puedo con mis problemas y ya que quiere que yo que es que hasta ayune. Si yo ni ayuno. Imagínense. Bueno, les voy a decir algo. Ahí en la iglesia, en Atizapán, yo creo que voy para 15, 20 años. Y la verdad, cuando estaba jovencita, nomás iba a jugar. No sé por qué, pero conforme iba pasando el tiempo, se acercaban personas a mí, hermanas grandes, y decían, hermana, ¿no puedo orar por mi hijo? Y yo, ay, bueno, sí. Y la verdad no oraba, hermanos. Dios lo sabe. Yo no vengo aquí a hipocritiar lo que es. Si no me va a caer un rayo y decir, ay, chismosa. Yo no, en serio, hermanos, yo les puedo decir, yo no oraba. Yo le decía a la hermana que sí, pero terminaba no haciéndolo, porque no tenía el hábito de la oración. Y llegaba otra y me decía, hermana, no, mire, estoy enferma, ore por mí. ¿Y qué creen? Que el Señor me fue bombardeando. Y llegaban más y más, hermana, ore por mí, hermana. Y yo llegó un momento en que dije, Señor, pero es que yo ni siquiera oro. Y me dijo el Señor, pues quiero que ores, por eso te los estoy mandando. Y empecé a orar, hermanos. Y empecé a orar. Cuando ustedes son testigos o se enteran, en primer lugar tenemos que actuar con misericordia, sabiendo que yo pude haber sido la persona. Hay personas que van a llegar a sus vidas a contarles. Nadie les dijo, ustedes no nos sorprendieron. Hay gente que va a llegar y va a decir, oye, ¿me das, no sé, 10 minutos? Necesito platicar con alguien. Y tú dices, bueno, pues ni te la piensas y empiezas a hablar, y tú, ay, Dios mío, no quiero escuchar. Y bla, 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 bla. Dice, Señor, ayúdame a no verla con ojos de pecadora o de pecador. En primer lugar, ayúdame a verla con tus ojos, así como te trajeron a la mujer en el pleno acto sexual. ¿Qué dijo Jesucristo? Mujer, ¿quién te condena? No, pues nadie. Ve en paz y no peques. Restauración de Jesucristo. ¿Quién quiere tener los ojos de Jesucristo? Amén.
para no ver con mi carne, para ver con los ojos espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. 2, si yo sé y estoy consciente que no soy una persona espiritual, que apenas me estoy formando, tengo que encaminar a esa persona con alguien que sí sea espiritual. No los abandonemos. Oye, ve con el pastor, ve con la hermana, ve con el hermano y vamos a orar, porque a veces nomás nos dicen, ve con el hermano merengano, y ya yo bien feliz, ¿no? Ni oro, ni pregunto, oye, ¿cómo sigues? No, lo mandé con el hermano. Yo hice una vez eso, mal. Hermanos, estamos aquí todos porque todos necesitamos ser restaurados. No es para uno ni para dos. Y Dios nos quiere hacer restauradores. ¿Quién quiere tomar este llamado del Señor para sus vidas? Si usted está consciente de que necesita ser restaurado y está consciente de que necesita ser un restaurador, póngase de pie. Póngase de pie, hermano, no lo dude. Porque todos necesitamos ese Jesucristo misericordioso y amoroso. No vamos a poder solos, hermanos. Si usted conoce a alguien que ha sido herido o que usted hirió, o si usted lo han herido, traiga a la mente el nombre de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de ese vecino, o usted perdone a aquel que lo maltrató, que lo quiso disciplinar, o que le levantó un falso, o con el hermano que no se pueden ver ni en pintura. Ya, reconcíliese, permita que el Espíritu Santo lo restaure. Amado Padre Celestial, cierre sus ojos. Ponemos en estos momentos en tus manos, Señor, que tú vengas a restaurarnos, Señor. Sabemos que somos pecadores, Señor. Y sí, Señor, somos hipócritas en muchos aspectos, Señor. Perdónanos. Queremos, Señor, ser más listos que tú. Imposible. Perdónanos, Señor, si hemos ofendido a alguien con nuestras palabras. Ayúdanos a perdonar cuando alguien nos reprendió de tal manera que lloramos y que no podemos ver a esa persona ni en pintura. Señor, ayúdanos a que todos esos recuerdos en nuestra memoria sean quitados por tu nombre, Señor, por tu Espíritu. Cristo Jesús, perdonamos al líder que nos reprendió de una manera abusiva. No por mis fuerzas, Señor, porque tu Espíritu me lleva, Señor, a querer ser como tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a ser amorosos. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a perdonar las ofensas de los hermanos que nos han dicho y que nos van a hacer, Señor. Que esta enseñanza, Señor, no sea para el día de hoy. Que retumbe, Señor, en nuestras cabezas aún, Señor, cuando estemos durmiendo. Que tú vengas a ministrar en sueño.